Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chavalonga. El tema de este video es el siguiente: el sincretismo religioso en el Palo Monte. Primero vamos a definir qué es sincretismo religioso de una forma práctica, basado en lo que ocurrió en las islas del Caribe cuando llegaron los esclavos procedentes de África. Y hay que tener el contexto por qué se da el sincretismo. Una de las razones por la cual se da el sincretismo es cuando llegaron los barcos de esclavos, específicamente a Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Estos esclavos vinieron de distintas regiones de África y ellos tenían sus propias creencias religiosas. Pero estos esclavos, cuando pasan a vivir a las haciendas, se les impone la creencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se le empieza a evangelizar, entre comillas, porque no es una evangelización voluntaria, es una evangelización impuesta por las autoridades españolas, por los hacendados y por último con el visto bueno de las autoridades eclesiásticas. Por lo tanto, los negros esclavos que vinieron de África no podrían practicar la religión o sus creencias religiosas como las practicaban en el África abiertamente. Porque si ellos realizaban algún ritual de los que ellos hacían en el monte o en la jungla de África, eso tenía consecuencias no solo de las autoridades coloniales españolas, sino por la Santísima y Amada Inquisición. Entonces, los negros esclavos, tanto de la región de Nigeria, donde surge la religión Yoruba, como de la región del Congo, donde surge lo que posteriormente nos vamos a llamar el palo. Es interesante que ellos, a pesar de la intolerancia religiosa de parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, decidieron continuar con sus creencias religiosas, específicamente espirituales. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos empezaron a practicar sus creencias religiosas, ocultando sus creencias detrás de las imágenes de los santos católicos. Y ahí es que se da lo que se llama el sincretismo religioso. Las prácticas espirituales de los negros congos, voy a hablar específicamente de los negros congos que vinieron de África, ellos utilizaron las imágenes de Cristo, de la Virgen María, de los santos, para seguir atendiendo sus misterios. Las ventajas del sincretismo
ante un sistema que no tolera otras creencias religiosas, pues una forma más fácil de poder sobrellevar sus creencias de forma solapada, oculta, para no dejar de practicar en lo que ellos creen. Pero voy a hablar unas cosas del sincretismo religioso, donde voy a dejar clara unas cosas porque la gente se confunde. Se confunde por gente que da una información que no es correcta. Un suscriptor me pregunta a mí, Tata, si yo voy a lo que es la región del Congo, o sea, la República Democrática del Congo, si yo voy allí, me voy a encontrar a Siete Rayos, me voy a encontrar a Sarabanda, me voy a encontrar a Tiembla Tierra. La contestación es que no. Sarabanda, Tiembla Tierra, Siete Rayos, esos conceptos usted no los va a conseguir en el Congo, y menos prácticas que estén vinculadas a esos nombres. Porque esos nombres se utilizaron en Cuba específicamente para identificar los empungos, los famosos empungos. El problema de los empungos en Cuba es que hacen una copia al carbón de los orichas. Y esto se da porque los esclavos congos y los esclavos que vienen de la práctica de la yoruba empiezan a compartir y a la misma vez a ver las cosas que son como si las cosas fueran todo iguales. La santería en sí, la santería cubana, se le llama a la práctica oculta a través de los santos católicos. Ahí es que se llama santería, por los santos católicos, donde los creyentes de la religión yoruba ocultaban sus creencias detrás de los santos. Pero la práctica espiritual en Nigeria era la religión yoruba, que se puede practicar desvinculando todos estos elementos del sincretismo religioso. En la yoruba se pudo hacer eso, cosa que en el paro no se pudo hacer. ¿Y por qué? Por la forma como se practicaba el paro. Por ejemplo, el negro Congo no podía hacer un enquisi de madera en Cuba, en la época colonial, abiertamente. Voy a construir un enquisi de madera, le pongo el mollo, la carga, lo que ustedes han visto. Si un negro Congo esclavo hace eso en esa época en Cuba, lo menos que le puede pasar es que lo ahorquen, que le metan un escopetazo, o que lo enjuicien en la sagrada y amada y santísima Santa Inquisición. Por lo tanto, las prácticas mágicas del Congo no se podían llevar abiertamente
porque podrían haber consecuencias, incluso la muerte. Entonces, el que le diga a usted, eso es otra de las embustes que te dicen los practicantes del palo cruzado, que del Congo vinieron unas engangas. El concepto enganga es un concepto de Cuba, porque le he hablado en video que la verdadera prenda que llegó a Cuba y a las islas del Caribe es el inganga. O sea, el brujo congo era la prenda, era la persona que tenía los conocimientos de la religión, ya que en ningún barco de esclavos no le iban a permitir ni pasar un esquís de madera, ni pasar cualquier otro artículo de expresión religiosa de los congos en un barco esclavista. Si un negro congo de forma a escondida, que realmente era difícil, introdujera un enquisi de madera dentro de un barco, usted está seguro que ese negro congo que trajo ese enquisi de madera lo tiran por la borda del barco. Esta es la verdad. El concepto, lo que nosotros, el concepto de la enganga es un concepto que se desarrolla en Cuba. No se desarrolla, no es algo que vino del Congo. Porque en el Congo se trabajaban con enquisi. Y hay evidencia. No porque lo leí en una libreta de un tata moza, o porque un tata se dio un par de palos de ron y empezó a decir cosas de la religión que no son. No, hay evidencia en muchos museos de los Estados Unidos, de Europa. Hay, a través de los misioneros que eran un poco más abiertos y que le encantaba el arte artístico del África. Cuando iban a misiones al Congo, se llevaron muchos de esos enquisis que actualmente están en los museos más prestigiosos de Europa y de los Estados Unidos. Porque los primeros misioneros que estaban en Cuba y en Puerto Rico no lidiaban con el arte religioso africano. Y nada que le diera la duda de que son prácticas mágicas. Por lo tanto, incluso información que hay sobre la evangelización en el Congo, que mucho antes que el descubrimiento de Cuba. Por eso esa es la evidencia de que el que habla de Mayombe puro, que no hay vestigios del catolicismo, está mintiéndole. Porque los esclavos provenientes del Congo, muchos de ellos estaban evangelizados. Habían recibido la catequesis católica. Por eso es que usted ve en las enquimbas que hacen el Padre Nuestro, en la Ave María, y levantan el crucifijo y dicen: este es Zambi, en Zambi.
Entonces, es una básicamente en el mayombe y todo el desarrollo del palo posterior hay una influencia del catolicismo. Eso está probado. No porque aquellos mayomberos que dicen que hay mayombe puro, no existe mayombe puro. Hasta en las patipembas tú te das de cuenta de que hay influencias cristianas. Eso es verdad. Usted lo ve cuando se habla de prenda cristiana y de prenda judía. Yo no me lo saqué de la manga production. Usted va en Cuba y le van a hablar que hay prenda cristiana y prenda judía. La prenda cristiana para hacer bien y la prenda judía para hacer mal. ¿Ok? Esa es la realidad. Del mayombe. Y usted puede escuchar mambe, puede escuchar todo lo que hay del desarrollo del mayombe. Pero ninguno de los expositores o los que hablan del mayombe no pueden negar la influencia de la religión católica apostólica romana en las prácticas no solamente del palo, sino de la santería. Voy a ir directamente con los sincretismos religiosos. Los practicantes de la yoruba o de la santería, vamos a poner la santería para que usted se establezca. Los que practican la religión yoruba oculta detrás de unas imágenes católicas. Pero vamos a hablar de santería. Las iglesias coloniales católicas, eso es importante, el contexto. Yo te voy a llevar a la realidad, no que lo leí de una libreta de un tata que lo escribió ahí, que se dio 3 palos y lo escribió, 3 palos de aguardiente y escribió eso ahí. No, te voy a hablar de la realidad. Hoy yo estudié lo que es la iglesia colonial. ¿Qué pasa? Se llevaba a los negros esclavos a la iglesia. Y los negros esclavos, tanto de la Yoruba como de la región del Congo, empezaron a ver las imágenes. Y aquellas imágenes que representaran sus creencias espirituales, esas eran las que ellos acogían. Y vamos a hablar de la principal. Y estamos hablando de Santa Bárbara. Santa Bárbara, una imagen vestida de blanco y rojo, con una espada y al lado con una torre. Y de todo el santoral que ellos veían en la iglesia, Santa Bárbara tenía más características de Changó. Y voy a hacer la salvedad. Los colores que se utilizan en la santería, en el caso de Changó, que es rojo y blanco, y en el palo, que empieza a llamársele a Santa Bárbara, los provenientes del Congo empiezan a llamarle Ensas y 7 rayos.
Entonces, ¿por qué? Una cosa que ninguno de estos que te habla en los videos de YouTube te lo ha dicho. ¿Por qué se le llama Ensasi 7 rayos? Los que han tenido la oportunidad de ir a los fortines españoles aquí en Puerto Rico, usted visite el castillo de San Felipe del Morro, o usted vaya a hay otro castillo también en Puerto Rico, en el viejo San Juan, la capital de Puerto Rico, y hay una bandera de 4 rayos cruzándose unos a otros. Los practicantes del palo, y también usted puede ver en algunos practicantes de la santería, que yo he visto muy pocas personas practicantes de la santería utilizar esa bandera. Esa bandera la utilizaban para representar los cañoneros, pero a la misma vez representaba a Santa Bárbara. Por eso hay una frase que se dice que cuando truena, nos acordamos de Santa Bárbara, pero era por los cañones que tenían los españoles en los fortines. Y entonces tenían una imagen que incluso usted puede ir al fuerte San Cristóbal en el viejo San Juan, y usted va a ver donde está la bandera de los 4 rayos entrecruzados. Usted va a ver debajo de esa bandera la imagen de Santa Bárbara. Los colores que se usan en la santería y en el palo no son colores que vienen de la Yoruba, ni son colores que vienen del palo. Son colores representativos de Santa Bárbara. Usted no me haga caso a mí, usted vea una imagen. Esto es evidencia visual. Usted ve la imagen de Santa Bárbara y va a ver que ve el color blanco y rojo. Los negros esclavos o los negros criollos procedentes de Nigeria y procedentes del Congo, son negros esclavos, o mejor dicho, negros criollos, utilizaron los colores que vestía Santa Bárbara para ellos, por ejemplo, en la santería, desarrollar los eneques. Porque si usted estudia las fuerzas espirituales en Nigeria de la religión Yoruba, no se utilizaban colores. Las imágenes, las figuras, no se utilizaban colores. Eso del uso de colores es cuando la práctica en Cuba el uso de colores se da porque se están utilizando los colores de los santos católicos, los que están en las imágenes. Por eso Santa Bárbara viste de rojo y blanco. Hacemos los collares de santero con rojo y blanco, pero para los santeros significa Changó. Pero el color que está utilizando es el color de la imagen que presenta Santa Bárbara, porque para efectos
los santeros, Santa Bárbara y Chango, y para el palero, para el negro Congo, el negro criollo Congo, representaba en Sas y Siete Rayos. Entonces, la proveniencia del uso de los colores en la santería y en el palo, y esto es bien importante que usted lo sepa, estos usos de colores vienen por las imágenes que representaban las fuerzas que ellos le rendían devoción. Entonces, a través de los santos católicos. Los santos católicos representaban a un oricha o a un empungo. En este caso, el oricha era Changó y en el palo era en Sas y Siete Rayos. Aquí nadie habla de la práctica de Ensas y Siete Rayos. Específicamente, que uno de los árboles más sagrados en el palo, en adición a la ceiba, al laurel y otros que mencionan, es la palma real. Imagínense, partidos políticos que sabían el misterio de la palma real, que la palma real representa en Sas y Siete Rayos. Estoy hablando en Cuba, porque en Sas y Siete Rayos no existía en el Congo. Esa realidad espiritual en el Congo se le llamaba de otra forma, de acuerdo a los dialectos que se hablan en el Congo. Por eso es que yo le estoy explicando esto sencillo. No lo quiero ni empezar a hablar jeringosa como usted ve en algunos tatas por ahí. Yo voy a hablarle en arroz y habichuela las cosas como son. Vamos a coger otro ejemplo. Obatalá. Obatalá, el color principal de Obatalá es blanco. ¿Y usted sabe de dónde a Obatalá? ¿Cuál fue el secretismo que ellos utilizaron? El de la Virgen de las Mercedes. La Virgen de las Mercedes es la patrona de la orden mercedaria. La orden mercedaria es una orden que se desarrolló en la Iglesia Católica, y luego los misioneros mercedarios se llaman mercedarios por la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de esa orden religiosa. Porque están las órdenes mendicantes, están los dominicos, los franciscanos, los capuchinos. Capuchinos y franciscanos es lo mismo. Lo que pasa es que está la orden franciscana, los frailes menores, y están los franciscanos capuchinos. Y está la orden trinitaria, y está la orden menciona los dominicos, pero también está la orden mercedaria, la orden de la Virgen de la Merced. Entonces, la Virgen de las Mercedes, que hay una gran devoción en la República Dominicana y en Cuba también, se convierte para los practicantes de la santería en Obatalá. En el palo, ese empungo se le llama tiembla tierra. Estoy usando el concepto de empungo, pero no crea que yo estoy contento con utilizar el concepto de empungo. Yo tengo mis razones que después se las explicaré. Bueno, ya yo las he explicado en varios videos, pero vamos a usar la palabra empungo para distinguir lo que son los orichas y los empungos, que no es lo mismo. Es uno de los grandes errores. Por eso es que en Cuba se desarrolla lo que se llama el palo cruzado, que mezcla elementos de la santería con el palo, que esa es la práctica
que ha perjudicado severamente la práctica del palo. Y hay muchos tatas que todavía no están conscientes de eso. Pero eso es otro tema que yo he desarrollado en otros videos también. Y en algún momento voy a volverlo a retomar para seguir profundizando en eso para que usted tenga una idea clara. Volvemos a la Virgen de las Mercedes. O de la Merced. Aquí en Puerto Rico le llaman la Merced. Allá en Santo Domingo le llaman la Virgen de las Mercedes. Es una virgen que lleva el hábito de la Virgen de la Orden Mercedaria. Y entonces los santeros le llaman Obatalá. Y vuelvo y repito, el empungo se le llama tiembla tierra. ¿Y qué colores se utiliza para representar a Obatalá? Blanco. Tiembla tierra, el color que se utiliza es blanco también. ¿Por qué? Por el color de la Virgen de las Mercedes, que es blanco. O sea, los colores no vienen del África. El uso de los colores no vienen de África, vienen de Cuba. Por la práctica del sincretismo. Eso es lo que yo estoy llevándolos a ustedes. Esto no es cuento chino. Usted puede buscar una imagen de la Virgen de las Mercedes y usted se va a dar cuenta que es una Virgen que viste completamente de blanco. Y entonces, ¿por qué? Porque la Virgen de las Mercedes, para los que practicaban la santería, era lo más representativo de Obatalá. Y por esa razón es que se representa a través Obatalá. Pues usted va a ver gente que tiene devoción a Obatalá. Puede ver hasta imágenes de la Virgen de las Mercedes ahí, en la casa de alguien que se hizo en cabeza Obatalá. Igual como en el caso de Changó, yo vi santeros que tenían una imagen grande de Santa Bárbara. ¿Entiendes? Y hay santeros que pueden lidiar con el sincretismo. Hay practicantes de la Yoruba que quieren dejar de utilizar esos elementos y utilizar los tradicionales de tierra de Nigeria. Eso es otro tema bien bastante polémico dentro de los practicantes de la santería, pero no voy a entrar en eso. Yo voy a enfocarme en el palo. Entonces, lo mismo pasa. Otro ejemplo que le quiero presentar pasa con la Virgen de la Caridad del Cobre. Utiliza el color amarillo y utiliza el color marrón o como tirando a ámbar. Usted se pone un eleque de Ochun. Los colores que se utilizan en el eleque de Ochun son los colores de la Virgen de la Caridad del Cobre. Otro sincretismo más. Y se utilizan esos colores para representar a Ochun. En el palo, el empungo que representa a la Virgen de la Caridad del Cobre es Mamachola o Chola en Güengue. Entonces se utilizan esos colores. Lo que pasa es lo siguiente. En santería, cada oricha se le representa con un eleque, con un collar específico. Ya yo le dije, si Changó, rojo y blanco. Obatalá, blanco. Ochun, amarillo, color brown o ámbar. Usted va a ver los eleques. En el palo hay una salvedad. En el palo no se utiliza eleque. Si usted ve un palero usando eleques de santería, no cuenta. Eso es palo cruzado.
El collar que se utiliza en el palo se llama el collar de bandera. Y usted va a ver en el collar de bandera esos colores. No va a haber un solo, no va a ser un, usted va a ver los colores de Tiembla Tierra, los colores de Sassy Siete Rayos, los colores de Mamachola y los colores de los demás empungos en un collar de bandera que se pone de acuerdo. Si es hombre se pone de tal forma y si es dama se pone de tal forma. El verdadero collar en el palo es el collar de bandera. Y en santería, y ahí es que viene la confusión, hay santeros que en breve de utilizar los eleques para distinguir su práctica, inventan un collar de bandera utilizando los colores de los orichas. Y ahí es que viene la confusión. ¿Entiendes? Entonces, el collar de bandera es el collar oficial de los practicantes del palo. ¿Ok? Y los collares de bandera, en adición a los colores que hay ahí, pueden haber distintas piezas de metal, pueden haber cargas, pueden haber huesos de jabalí, pueden haber muchísimas cargas. O sea, cuando les digo cargas, son cosas que se le ponen al collar para proteger al Tata Inquisimalongo. Cada rama tiene su forma de preparar un collar de bandera. No todas las casas de palo preparan los collares de bandera igual. Cada casa tiene su maña. Por eso dice que cada tata tiene su maña. Porque ellos montan los collares de acuerdo a su... En la rama Chamalón nosotros tenemos una forma de montar los collares. Igual que en la rama Quimbisa, como en la rama Brillumba, Vititicongo y todas las ramas del Mayombe, porque en Mayombe hay una variedad de casas. Pero cada casa hace su collar de acuerdo a su tradición. ¿Ok? Pero todos llegan a un consenso de que el verdadero collar del palo es el collar de bandera. ¿Qué pasa? Usted puede hacer un collar de muerto, pero un collar de muerto de protección, algo que usted quiere, utiliza los colores, por ejemplo, usted hace un zarabanda, y entonces para usted distinguir que ese collar de muerto no es igual a un eleque, usted coloca carabela. Un collar de muerto, cuando hablo de collar de muerto, es un collar que el tata hace, que pone una carga, pues, o lo pone a cargar en la prenda para protección. Pero la característica de un collar de muerto, un collar a un eleque de santería, es que para dejar saber la distinción, usted va a ver dentro de ese collar carabelas, que significan los muertos, o los espíritus, o el infumbe, como usted le quiera llamar. Porque el tata puede utilizar muchas cosas. Un tata en Quisimalongo, de verdad, no es tan, no presenta las cosas abiertamente así. Cuando yo trabajo con personas que los quiero proteger de alguna brujería o de alguna situación, todo lo que yo le doy tienen que llevarlo oculto dentro de su ropa o en su cartera. El palo es una práctica secreta. El palo, o sea, yo hago un trabajo de palo, no es un trabajo abierto para que lo vea todo el mundo. Tiene que pasar desapercibido. Cuando usted hace un trabajo de palo, esa es la distinción de lo que es un palero de verdad. Se coloca en el lugar que usted quiere lograr una cosa. Por ejemplo, usted va hay una situación de tribunal, usted hace un trabajo.
usted lo tira de forma este de forma que no sea descubierto para lograr ese propósito. O sea, los trabajos de palo no son trabajos que tú los tiras para que todo el mundo lo vea. Son trabajos solapados, trabajos ocultos, donde el Tata Inquisimalongo quiere proteger, quiere prevalecer por ejemplo, en los tribunales. Yo he tenido la experiencia de ver trabajos de palo frente a las entradas de los tribunales. Y cuando los he visto, no están o sea, no los tiran frente al tribunal, los ponen en una esquina que lo menos que tú te vas a imaginar, si tú empiezas a moverte en cierto lugar, en una esquina que menos tú te la esperas, y hay un trabajo de palo. Los paleros no están exhibiendo sus trabajos que ellos tiran en la calle para trabajar alguna situación. Y aquí la gente, y usted por eso, usted quiere saber quién es un verdadero palero o un palero que sigue lo que la tradición en Cuba se realizaba. Ningún Tata Inquisimalongo serio va a presentar sus prendas, porque si presenta sus prendas, o sea, usted está presentando sus protecciones. Usted ha visto a Estados Unidos enseñarle el armamento militar a Rusia abiertamente. El armamento militar clasificado. Mira Rusia, tengo tal arma, o tal avión, o tal. No, cuando ellos han descubierto ese armamento militar, es en pleno combate o en situaciones bélicas. Lo mismo pasa en el palo. Un palero que enseñe su prenda no tiene credibilidad en la religión, ninguna. Usted no puede enseñar prendas, fundamentos en el palo. Ahí es que tú te das de cuenta quién es la persona seria y quién no. ¿Entiendes? Entonces usted ve eso constantemente. En el palo, usted no enseña su prenda. Porque la consecuencia de usted enseñar un fundamento a través de los medios cibernéticos, a través de una foto, a través de un video, usted está exponiendo su vida. Y mira lo mucho que saben que el Tata Inquisimalongo puede jalar espíritus de otro fundamento, meramente que ese fundamento quede fotografiado o grabado en video. El Tata puede hacer unos rituales para jalarle los espíritus que usted tiene en ese fundamento. Mira lo mucho que ellos saben. Y esto yo lo vi en Brillumbero, que en Brillumba, yo he conocido Brillumbero excelente, ellos saben que eso no se puede hacer, porque estás exponiéndote a que tu enemigo sepa lo que tú tienes. Y yo he hablado con brillumberos que han criticado a otros brillumberos, y también visto de otras ramas que critican a otros tatas que hacen esas cosas. Uno no presenta la prenda, ni presenta los fundamentos que usted tiene. Eso es un error. Pero para llamar la atención, entonces, pero da una ventaja. Mira, en cierto sentido es una ventaja, porque uno ahí ya sabe quién es un tata de verdad y quién es un tata falso. Porque el que ha sido iniciado en esta práctica del palo jamás va a presentar su prenda. Ustedes han visto en mis videos que yo he presentado mi fundamento. Está aquí. Tiene fuerza espiritual, tiene todo. Pero usted nunca ha visto que yo he presentado la prenda aquí. ¿Por qué? Porque la prenda
es mi protección. El muerto de fundamento se respeta. Usted no puede estar presentando fotos y videos de su prenda. Su prenda es algo privado. Por eso no todo el mundo puede entrar a un cuarto de fundamento. Eso es en Cuba. Yo sigo la tradición de los viejos ganguleros en Cuba. Los viejos paleros en Cuba. Hay cosas que yo soy bastante liberal, pero en eso yo soy bien conservador. No se presentan prendas ni en videos ni en fotos. ¿Ok? Quería hacer la aclaración. Y los trabajos espirituales que se hacen en el palo tienen que ser desapercibidos, que nadie los vea. No son trabajos que tú los tiras frente a, por ejemplo, en casos cuando tú trabajas con casos de tribunales, tirar un trabajo de palo frente al tribunal abiertamente que todo el mundo lo vea. Son trabajos que se hacen cerca del tribunal, pero no son visibles. Si usted tiene que meterse en una esquina para ver ese trabajo, en una esquina que muy poca gente pasa, ahí es que está ese trabajo. No se pone en una entrada de un tribunal ni nada de eso. En los casos de la gente que hace trabajo para casos de tribunal. Ok. Hago esta explicación para que usted la tenga en claro. O sea que el palero de verdad ni enseña sus prendas, y cuando hace trabajos espirituales son trabajos trabajos que hay que dejar en un lugar en la calle, se colocan de forma desapercibida, que mucha de la gente que pasa por ahí ni se dé cuenta. Estamos claros. Volvemos al secretismo. Hablamos de los collares. Hay collar de muerto. Hay tatas que dicen que eso no existe. Bueno, hay collares que tú puedes hacer. Pero para hacer la salvedad de que ese collar no es un eleque de santería, se le colocan unas carabelas, unas cargas, y eso se puede hacer. Pero eso no es eleque. Eso es un collar que porque el tata tiene que ser un ser creativo. Yo puedo usar una cadena y trabajar esa cadena para utilizarla como un resguardo. O sea, lo que pasa es que depende de los tratados que tenga su casa de palo. Pero el palero inteligente le da protecciones a las personas que le piden ayuda para que no puedan identificar lo que la persona tiene. Cuando uno usa un collar de bandera, uno nunca se debe poner un collar de bandera visible. Un collar de bandera va oculto debajo de la ropa. ¿Y por qué? Usted no puede. Una de las cosas que decía la madrina y que decía gente de esta religión, las protecciones no se exhiben. Las protecciones deben quedar ocultas, sea en un bolsillo, sea en una cartera, o si usted tiene un collar de bandera, ese collar de bandera tiene que estar oculto. El palo no es una religión exhibicionista. Por eso es que usted sabe quién es un tata serio y el que no lo es. Un tata en Kisimalongo que respeta esta práctica espiritual, jamás tú lo vas a ver ni con un sombrerito ni con un collar de bandera encima en la calle. Obviamente yo uso mi gorrito, ustedes a veces me han visto con el collar de bandera, pero esos collares de bandera yo los utilizo como a veces decorativos, no son el collar verdadero de tata, usted no va a ver que yo lo voy a presentar visiblemente ahí.
A veces son collares decorativos. La gente dice, no, que el collar que tú estás usando son collares decorativos. Porque los collares verdaderos de Tata, hay dos tipos de collares. En la chamalonga se usan dos tipos de collares. Y esos collares usted no me va a ver con ellos en un video. Usted puede ver con collar de bandera que lo pongo, pero eso es básicamente decoración. Pero para que la gente vea, me pongo ese collar, que no es un collar sacramentado o preparado, vamos a decir, pues la palabra sacramentado. Esas son las palabritas que los mayomberos se van en crisis. Esas son palabras que sacramento, cuando se habla de sacramento, es una palabra que viene del vocabulario católico apostólico romano. Señores, yo utilizo el collar de bandera para dejar saber cuál es el collar representativo de esta práctica espiritual. Pero los collares míos de fundamento, usted no va a ver que yo me los voy a poner abiertamente para que todo el mundo los vea. Así que hago la salvedad. Pero cualquier tata en Quisimalongo puede preparar un collar de muerto con una carga. Puede preparar un macuto. O sea, el tata puede hacer. La cuestión es cuando usted le da protecciones a las personas, tienen que ser invisibles para los demás. Esa es la diferencia de un tata de verdad y un tata de embuste. Así que el fundamento o el misterio que lleva a la persona, eso básicamente cuando usted lleva un macuto o una protección es un misterio. Misterio para la persona que está al lado suyo que no sabe lo que usted tiene. Que va para que no la vean los enemigos. Tiene que pasar desapercibido lo que usted lleva encima. Usted nunca me va a ver en la calle exhibiendo un collar de bandera y usando un gorrito de esto. Usted no va a verme a mí jamás así en esas circunstancias. Porque yo no, esta religión no es exhibicionista. Todo, yo voy a caminar como cualquier hijo de vecino en la calle. Si llevo un collar de bandera es oculto, que nadie sabe que yo tengo un collar de bandera. Ese es el verdadero palero. Lo demás es falsedad. Bueno, volvemos al sincretismo religioso. La Virgen de Regla, una de las patronas más importantes de Cuba. En la santería se le llama Yemayá. ¿Cuáles son los colores de Yemayá? Azul y blanco. Y esos colores azul y blanco que se utilizan en un eleque de la Virgen de Regla, de Yemayá, un eleque color azul y blanco que representa el oricha Yemayá, es el color de la vestidura que lleva la Virgen de Regla. Y usted sabe que hay un santuario de la Virgen de Regla en Cuba que va a muchísimas personas. Te van al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, que para los santeros es Ochún, en el palo en Mamachola, y en Cuba te van al santuario de la Virgen de la Regla, que representa a Yemayá, y en el palo Madre Agua o Mamacalunga.
¿Ok? El color que se utiliza en los eleques es el color que lleva la Virgen de Regla. Ese color no vino del África. Ese color se estableció en la práctica de la santería. Como parte, eso es parte de lo que se llama el sincretismo. Ocultar detrás de los santos católicos la verdadera creencia espiritual que tenían los negros africanos, específicamente los negros criollos que vienen procedentes de África. Entonces utilizaban el eleque azul y blanco. En el palo, pues representa madre agua. Se utiliza el color azul y blanco, que representa a la Virgen de Regla. Hay discusiones en cuanto al uso de los colores, pero cuando tú vas a hacer un análisis del uso de colores, porque no voy a entrar en los orichas, porque pero voy a hablar en el palo. Ok. Cuando yo utilizo en el palo unos colores, es para trabajar distintas situaciones. Y los colores tienen distintas energías y distintas vibraciones. Y aquí yo estoy hablando fuera del contexto de que saliéndome un poco de los colores que se utilizan en la santería en el palo. Los colores, hay un campo que se llama la cromoterapia, que es el uso de colores para trabajar distintas situaciones. Cuando se va a trabajar asuntos de dinero, usted va a ver que en la santería se utiliza el color amarillo. Igual que si se trabaja en el palo a través de mamachola, se usa el color amarillo. Pero en sí, yo quiero que usted vea fuera del contexto del color, cómo lo utilizan en estas prácticas espirituales, la importancia de los colores. Los colores representan distintos tipos de energía que hay que trabajar. Si quiero trabajar asuntos económicos, el color idóneo es el amarillo, y no es por casualidad. Cuando quiero trabajar con situaciones de justicia, puedo utilizar el color rojo, puedo utilizar el color verde. Cuando yo quiero trabajar con asuntos familiares, pues utilizo el color azul oscuro, azul claro. Si quiero conectarme en el astral, uso el color azul oscuro. El azul claro se utiliza para trabajar situaciones familiares. Dentro de la práctica el código de colores que yo trabajo en cuanto a lo que es cromoterapia, que es el uso de los colores para trabajar distintas situaciones, sea de salud, económica, cualquier necesidad. Los colores tienen una energía y tienen una vibración. Como cuando se usan las plantas
Las plantas tienen una energía y tienen una vibración. Por eso no se pueden mezclar plantas dulces con plantas amargas, porque las plantas dulces se utilizan para un propósito y las amargas se utilizan para otro propósito. Las amargas se utilizan para despojo y las hierbas dulces para, para la buena suerte y otras cosas. Estoy hablando de estas cosas generales porque la gente cae en crisis porque hay, por ejemplo, hay gente que pinta un lucero mundo con los colores de Lecuá, pero un momento, déjeme explicarle. El color rojo, la definición en cromoterapia es, el color es un color de energía. Cuando usted ve el color rojo, es energía. Puede representar energía sexual. O sea, depende del contexto donde usted utilice el color rojo. Y el color negro, usted va a ver el Ecuá que lo pintan, va a ver luceros mundos que los pintan de rojo y de negro, va a ver el Ecuá que los pintan de rojo y negro. Lo que va a diferenciar a un Ecuá de un lucero es la carga, lo que tiene dentro. Entonces, ¿qué pasa? El color rojo es energía. Y el color negro significa el, el, el mundo de los espíritus. Esa es la explicación que yo le hago desde el punto de vista de la cromoterapia. El color rojo es energía para tú poder conectarte al mundo de los espíritus. Tú utilizas el color negro, el color rojo, para entrar a la dimensión de los espíritus que se representa a través del color negro. El color negro, la gente lo ve, todo el mundo que ve el color negro lo ve como un color negativo. Depende del contexto que usted utilice el color negro. Porque el color negro disuelve. Usted puede utilizar distintos tipos de pintura y puede pasar, tirar una gota de pintura en negro y el negro absuelve ese color. A veces un paño negro puede retirar algún objeto cargado energéticamente que tiene alguna carga negativa. No, o sea, hay que ver en qué contexto usted utiliza una vela negra. Todas las velas negras están vinculadas con trabajo de magia negra, pero no necesariamente el color negro. Usted lo puede ver como que tiene que ver con cosas negativas. Eso depende del contexto que usted lo esté utilizando. El color verde que usted va a ver que Ogún utilizan el color verde y negro. Lo que pasa es, el color verde significa tierra, significa los minerales que están en nuestro suelo. Y que esa vibración de los minerales, de todo lo que está en la tierra, también cada vez que se incluye el negro, estamos hablando del mundo de los espíritus. El negro puede significar la muerte también. Usted ha visto a la gente que cuando fallece un ser querido se visten de negro. O sea, vean los contextos, no, porque no, por ejemplo, lo hablé en un video. Los padres dominicos utilizan el hábito blanco y negro. ¿Y por qué ellos utilizan el hábito blanco y negro? Porque el negro significa muerte. Cuando una persona deja su cuerpo físico,
Y esa realidad de dejar el cuerpo físico es la muerte. Y blanco, la resurrección. Ese es el color básico. Usted va a ver a los dominicos con una capa negra y el hábito blanco. Y es eso. Entonces, el color verde y negro que utiliza Sarabanda en el palo, en el pungo, como yo le llaman, y, y Ogún es ese color, más que nada lo que representa son, el verde representa la fuerza del suelo terrestre, específicamente los minerales. Y el color negro, el mundo de los espíritus, o sea que los espíritus interactúan con las energías del suelo, de los minerales, o sea que los espíritus, esa conexión que muchos tatas y paleros no ven, que los espíritus establecen conexiones con todos los elementos de la naturaleza y uno es el suelo donde hay minerales, pues se representa a través del color verde y el mundo de los espíritus a través del color negro. Para darle ejemplo, una cosa bien interesante del color rojo y blanco que se utiliza mucho hablando aquí en 7 rayos, en SASI 7 rayos. El rojo significa energía y el blanco significa conectarse a un nivel espiritual alto, elevado. Significa nivel de espiritual alto. Cuando tú vistes blanco, usualmente las personas que se visten en blanco es que se quieren conectar con niveles espirituales elevados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El rojo es una energía terrestre, pero que esa energía se conecta con niveles altos de lo espiritual, del astral, vamos a hablarte así, del alto astral. Los colores hay que verlo en el contexto que se están utilizando, porque los colores tú los puedes utilizar de distintas razones. Por ejemplo, si yo quiero intensificar mi energía, utilizo una vela color naranja. Y ahí, por ejemplo, yo conocí aquí en Puerto Rico un tata que utilizaba el color naranja para montar sus collares. Porque el color naranja es energía. Si una persona tiene un desgaste energético, puede prender una vela color naranja y hacer el ejercicio de meditación con esa vela color naranjado y le va a ayudar. Lo que quiero decir es que los colores no pertenecen a los borichas, pertenecen a las realidades, específicamente las fuerzas del cosmos y las fuerzas de la naturaleza. Y estoy explicando esto para que ustedes lo tengan claro. Los colores no son propiedad ni de los orichas ni de los empungos. Los colores que se utilizan en estas prácticas mágico-religiosas provienen de las imágenes católicas. Por ejemplo, vamos a coger otro ejemplo. Ya le hablé de Madre Agua,
que se usa azul y blanco, Yemayá, que se usa azul y blanco y que representa a la Virgen de Regla. Ok, vamos a buscar otro ejemplo. Ya le hablé de Obatalá, le hablé de Ochun en la santería y el uso de colores. Déjame ver otro de los que podemos mencionar. No puedo dejar este, ustedes lo han visto. El color violeta es utilizado para representar a un santo que lo eliminaron del santoral, básicamente, pero todavía en Miami hay una iglesia dedicada a San Lázaro. Porque San Lázaro es el personaje. Hay dos Lázaros. Déjeme explicar bien. Hay dos Lázaros en la Sagrada Escritura. El Lázaro que Cristo resucitó y el Lázaro de la parábola, el que comía de las migajas que le tiraban en el piso. Son dos Lázaros distintos. El Lázaro que está representado en las iglesias es el Lázaro, no el que resucitó, sino el que comía migajas del piso. Ese San Lázaro, usted lo va a ver con un manto violeta, con un problema dermatológico, un problema de la piel y con problemas en los huesos también. Por eso se le pide a San Lázaro cuando hay personas que tienen problemas musculares o de la piel o enfermedad. Incluso en la santería el nombre de San Lázaro es Babalú Ayé. En el palo es un empungo que se le llama Cobayende y se utiliza el color violeta. Es interesante por qué se utiliza el color violeta. Usted sabe, usted va a ver una imagen de San Lázaro con un manto color violeta. Aunque es un santo que la Iglesia Católica sacó del santoral, pero en toda la tradición cristiana, específicamente en Cuba, San Lázaro tiene su día y es uno de los días más grandes en la práctica de la santería. Y en el palo también. Podemos hablar de la fiesta de Enriquito en Barabacoa. Una fiesta famosa que hacía Enriquito a Cobayende. Ustedes han visto los videos cuando Enriquito estaba vivo, el gran Tata Brillumba, de gran respeto, una persona que se inició en cuatro corrientes espirituales. Era Bacuá, era Babalao, era Palero. O sea, un señor de alto conocimiento espiritual, reconocido por el gobierno cubano, reconocido por los grandes santeros de Cuba y paleros. O sea, cuando hablamos de Enriquito, estamos hablando de una personalidad destacada de la religión y una de las distinciones que es uno de los briñumberos más humildes que había. Eso te lo puede decir la gente que vive allí, que lo puede certificar. Una persona sencilla, humilde. Bueno, ustedes pueden ver los videos, ustedes van a ver quién era Enriquito. Enriquito pues tiene una actividad en Barabacoa bien famosa, a Cobayende. El color violeta, vamos a entrar a la cromoterapia. El color violeta significa transmutación. Y es transmutar la enfermedad hacia la salud. ¿Qué hacen los devotos de San Lázaro? Yo tengo una imagen de San Lázaro aquí en mi casa.
como todo devoto. Cuando una persona tiene una enfermedad, en la tradición, sea de San Lázaro en Babaluayé, o sea en Cobayende, no importa. La práctica y la devoción de Cobayende en Cuba o la de Babaluayé. Babaluayé remueve enfermedades, Cobayende remueve enfermedades y utilizan un color en común, violeta. El color violeta significa transmutación. Si usted va a la metafísica, un señor que se conoce como uno de los exponentes de la metafísica, Rubén Cedeño, que creo que es de Venezuela, él habla de las 7 llamas violetas, porque el color violeta es transmutación. Una persona, si uno entra en un proceso de transmutación, prende una vela violeta, usted puede estar en una condición de enfermedad y usted se identifica con el color violeta, lo utiliza como parte de una terapia y usted puede entrar en un proceso donde transmuta. Usted está bien delicado de salud y transmuta ese problema de salud física, lo transmuta a bienestar. Por eso los colores, por eso el collar de Babaluayé utilizan el violeta y el blanco. El de Cobayende, el color de Cobayende es violeta. Entonces, dentro de los colores hay pues unos misterios. Pero uno tiene que saber por qué yo uso tal color específico, para qué propósito. Y aquí le hablé de Cobayende. Entonces, San Lázaro tiene otros atributos. Por ejemplo, usted va a ver en un altar de San Lázaro, puede ver muletas, porque también hay gente que ha tenido problemas de parálisis física y le ha pedido a Babaluayé. Hay algunos que le han pedido a Cobayende y la persona ha empezado a recuperar movilidad en sus piernas. Habrá aquí como unos bufones que salen en las redes que se han dedicado a ridiculizar todas las creencias espirituales de las personas. Y ellos se creen que eso es un chiste. Pero mire, sigan riéndose. Porque en algún momento la espiritualidad le va a pasar factura. Usted no puede ridiculizar la espiritualidad de las personas, sea lo que las personas practican. Y estos 3 bufones, porque no se le puede llamar de otra forma, no respetan las creencias religiosas, porque yo conozco gente que no cree ni en la luz eléctrica, ateos, y no hacen las perversidades que ustedes hacen, de estar ridiculizando a la gente que tiene tal práctica. Y usted tiene que tener mucho cuidado, porque usted cree que no existen unas fuerzas espirituales. Existen y les va a pasar factura. Lamentablemente estos bufones han montado un canal para ridiculizar todas las prácticas religiosas. Y puede haber, yo admito, porque yo he visto los programas de ellos, pero yo admito de que hay cosas que sí, que ellos traen que son correctas. Pero lo que no me gusta de su editorial es la forma como ellos ridiculizan a la gente que tiene sus creencias religiosas. Ellos no perdonan a nadie. Okay, ellos
El interés de ellos es ser bufón. Así que cuidado con burlarse de la espiritualidad de las personas. Porque usted no sabe, puede estar abriendo una puerta que eso tenga consecuencias. Como un santero te va a decir a ti, con los santos no se juega, con los santos no se relaja. Y con las fuerzas espirituales, sea del palo o del vudú, usted no relaje. Si usted no sabe lo que es esto, no se ponga a ridiculizar estas creencias. Son tres individuos que son escépticos, punto. Puede haber cosas que son correctas de lo que ellos dicen, pero lo que no me gusta de ellos es que ellos ridiculizan, se burlan de la gente que tiene creencias espirituales, sea la que sea. Usted tiene que respetar. Pero, como dicen en Puerto Rico, le va a llegar su nochebuena. Pero lamentablemente hay gente así que ridiculiza todo. Bueno, hablamos de Cobayende, de los colores. Los colores no vienen del África. Los colores vienen de las imágenes católicas, apostólicas, romanas de las iglesias. ¿Ok? Estoy viendo otros ejemplos. Yo creo que he presentado bastante de lo que es el sincretismo. En el fondo, el sincretismo es: yo quiero continuar con mis prácticas que yo tenía en el África, que no me dejan permitir realizarlas como yo lo hacía en el África. Por lo tanto, como no lo puedo practicar como yo lo hacía en África, tengo que hacerlo de una forma oculta y voy a utilizar su misma religión para practicar lo que yo creo. ¿Ok? Santo justo juez. Usted va a ver una imagen por ahí del santo justo juez. Cristo. Jesucristo. He visto algunos santeros que le llaman Olofi. Hay algunos que le llaman Nsambi. Donde hay un crucifijo le llaman Nsambi. O donde una imagen del justo juez también le llaman Nsambi, como también en la santería le llaman Olofi. O sea, lo que quiero traer a colación es pues que se utilizan las imágenes católicas para practicar unas creencias religiosas africanas. De ahí que sale el sincretismo. El sincretismo es una realidad histórica, no es que yo me lo inventé. Los negros criollos descendientes de las tribus africanas que llegaron a las islas del Caribe, específicamente Cuba y Puerto Rico, utilizaron la iglesia, utilizaron las imágenes de Cristo, de María y de los santos para ocultar sus creencias religiosas. Cuando usted veía a un negro criollo que venía de la tradición de Nigeria frente a la Virgen de las Mercedes, él veía la imagen de la Virgen Mercedes, pero representaba Obatala. O el negro Congo que iba a la iglesia le llamaba a la Virgen de las Mercedes tiembla tierra.
es una realidad histórica. Y por eso, como el palo tuvo que subsistir bajo ese sincretismo, por eso es que decir que existe mayombe puro es faltar a la verdad. Hay conceptos y hay prácticas del mayombe que se han mantenido, pero ¿cómo se dice? La matiz o el toque de esas creencias católicas apostólicas romanas están presentes tanto en la práctica de la santería como en la práctica del palo. Y para terminar, no puedo dejar esto en el aire. Los empungos. El problema de los empungos es los empungos en sí representan las fuerzas de la naturaleza en sus distintas variantes. Porque la naturaleza tiene distintas energías, distintas vibraciones. La energía del río no es igual a la energía del mar. La energía de los minerales no es igual a la energía de las capas atmosféricas. Es lo mismo. Por ejemplo, en Sassy 7 rayos y Centella en Doki, a veces utilizan estos dos fundamentos para trabajar juntos, y es que ellos trabajan con el elemento aire, igual que Lucero Mundo. Trabajan con el elemento aire. ¿Por qué usted cree? Usted ve en Sassy 7 rayos con machete. El machete pertenece a Sarabanda, no a Sassy 7 rayos. Pero hay ramas que le ponen machete. Bueno. ¿Pero qué representa en Sassy 7 rayos y Centella en Doki? Representa el elemento del aire. Esto ningún tatenquisimaloco te lo dice. Te lo estoy diciendo yo ahora para que usted sepa. Tiembla tierra representa el elemento tierra, igual que Sarabanda. El elemento agua está representado por Mamachola en Huengue y representado por Madre Agua. Cobayende representa el elemento aire, porque usted sabe que todo lo viral viene a través del aire. Y lo que yo le estoy explicando es el palo está conectado a los 4 elementos de la naturaleza. Y en la naturaleza hay distintas energías y distintas vibraciones de esas fuerzas de la naturaleza. Y en adición a la fuerza cósmica, que ya yo lo he hablado, Zambia Empungo, que es el único empungo que existe, y Malón, que es la mano creadora de Zambia. ¿Ok? Entonces, el palo trabaja con la fuerza de los 4 elementos de la naturaleza en sus distintas variantes. Nadie puede dar materia a Sarabanda. Si usted pasa en materia un espíritu, ese espíritu
es que camina bajo la corriente de Sarabanda. Es un espíritu que fue iniciado en el palo, que tenía de devoción, y como parte de su formación iniciática se le dirigió hacia Sarabanda. Pero nadie puede canalizar a Sarabanda, porque Sarabanda es la corriente de una específicamente de los minerales, de todo lo que es el suelo terrestre. Y eso es una energía que está ahí. Y entonces pues, los espíritus que usted se conecta en esa realidad son los espíritus que caminan en Sarabanda. Nadie puede, el que haga un toque de tambor y diga que canalizó a Sarabanda, está mintiendo. Usted puede canalizar un espíritu que venga de camino de Sarabanda, un espíritu que fue iniciado en el palo, que se le entregó una prenda de Sarabanda. Esos son los espíritus que usted puede conectar. Pero ni se puede conectar con Sarabanda, ni con Saci 7 rayos, y menos con Centella en Doble. Usted se conecta con una persona que fue iniciada en el palo, que caminaba en los misterios de Centella en Doble. ¿Por qué no se puede conectar? Porque esos son vórtices de energía. Son campos energéticos de la naturaleza que tienen unas particularidades. Pero en el fondo, si vamos a hablar, resumiendo todas las fuerzas que en el palo se trabajan, están resumidas en los 4 elementos de la naturaleza: aire, fuego, agua, tierra. La mayoría de los paleros que trabajan ahí se creen que esta religión es una prenda, atender a un muerto y aquí se acabó todo. No. Cuando usted tiene una prenda y usted mete una serie de materiales, usted está interactuando con energías de las fuerzas de la naturaleza. Si usted no tiene una cosmología congo, no va a entender esto. Porque para los negros congo, las fuerzas de la naturaleza, que están representadas en los 4 elementos de la naturaleza, valga la redundancia, para ellos eran espíritus. Por eso es que se llama al espíritu del fuego espíritu Enkisi Bokula. Si era espíritu del agua, se le llamaba Enkisi Mamba. Si es espíritu de la tierra, se llamaba Enkisi Entoto. Y si eran los espíritus del aire, se le llamaba Enkisi Enkili. Eso es una forma clara de explicarle con las fuerzas que trabaja esta práctica espiritual. Entonces, todo esto lo hablo para que usted tenga una idea clara. El que le diga a usted, porque he escuchado tata que no conocen absolutamente nada de esto, que le digan que tú puedes ir al Congo y encontrar a Saci 7 rayos, eso es mentira. Porque esa fuerza de la naturaleza se le llama de otra forma. Y es en el lenguaje o en el dialecto de los congos. No van a utilizar una palabra en español porque en el Congo se llama congolés y hay distintos idiomas o dialectos. Incluso en una región de África pueden haber 2 y 3 dialectos. Pero los que más se conocen aquí del palo es el bantú
y el Kikongo. Así que esa es la realidad que yo quiero explicar a través de este video. Y en el Congo se hablaba de Nkisi, no se hablaba de Nganga. Ese concepto de Nganga es en Cuba. Incluso las primeras prendas que existieron. Bueno, voy a hablar este par de cositas, volviendo a repasar cosas que yo he hablado en el video, pero voy a ser claro. Lenquimba no vino del Congo. Todas las tribus africanas, las que eran del Congo y que no eran del Congo, todas se rayaban la piel para identificar la etnia. Eso está validado por investigaciones antropológicas. Lenquimba, de acuerdo a como las ramas del palo la practican, es un desarrollo en Cuba. Incluso hay evidencia. Si llegaron aquí negros esclavos congo y vinieron con su espalda marcada, no fue porque fue que allá le hicieron un enquimba ni nada de eso. No, ellos venían marcados por las tribus, porque ellos pertenecían a una etnia y estaban marcados. Por lo tanto, si vamos a hablar de los primeros brujos congos que llegaron aquí, ninguno estaba rayado. Eso es un requisito que se establece en el palo mayombe específicamente, establece el rayamiento como el plus ultra, como el requisito para pertenecer a la práctica del palo mayombe. La realidad es que la verdadera iniciación probada, investigada a la saciedad por el arte congo, por las cosas que yo personalmente, yo no empecé a buscar esto en libretita de Tata. Yo fui a la gente que ha dedicado años a investigar la cultura congo. Y he leído libros de gente, doctores, que tienen conocimiento de la tradición congo. Porque la región Congo es una región inmensa donde hay distintas variantes. Y yo me fui y empecé a buscar información. La única práctica clara, precisa, que se ve ahí es la de fundamental, o sea, invocar, pactar y fundamentar su propio Nkisi. Te hablo de esas tres fases, porque eso era lo que hacían los negros congos allí. Los congos se rayaban la piel, pero no tenía que ver nada con la enquimba. Voy a empezar por ahí. Y si seguimos, yo he seguido investigando y hay gente que habla cosas que no hay evidencia de nada a nivel de estudios antropológicos. Y una de estas es lo único que está claro, porque está la evidencia en los museos, está la evidencia de lo que escribieron los misioneros, es que la forma como los negros congos trabajaban era con los espíritus ancestrales, y la representación de esa práctica espiritual era a través de los Nkisi, a través de esos muñecos de madera que usted lo ve ahí, y se hacían Nkisi para distintas circunstancias. En ningún lado, dentro de las investigaciones que se han hecho, se han encontrado en gangas. Eso, el que le diga eso le está mintiendo asquerosamente. No existían en gangas. Existían en Nkisi, que eran muñecos que se le colocaba una carga, se representaba, esa espiritualidad vivía a través de eso, se representaba a través de esos muñecos de madera. Y en adición a eso,
todo lo que rodeaba en la naturaleza vivían espíritus. Por eso es que el palo monte es animista, Malongo es animista, Mayombe es animista. O sea que parten de que todo en la naturaleza tiene vida y hay espíritu. Cuando hay energía, hay un espíritu. Esa es la verdad. Lo espiritual. Y yo estudié antropología religiosa. Yo he estudiado a los grandes estudiosos de la antropología religiosa. Y un día de esto les voy a presentar un par de libros. Es un tema que no lo quiero desarrollar ahora. Y este video va casi para 2 horas. Pero la realidad es que la forma tradicional de los congos para trabajar con los espíritus era a través de la Enquisi o a través de una piedra que se le llama matari, piedras que están en su hábitat. Los negros congos tenían su hábitat, su monte, su selva, y todo lo que estaba alrededor de ellos vivía un espíritu, vivía una presencia, y era la que ellos utilizaban para desenvolverse en su vida. Se lo estoy hablando de una forma sencilla para no enredarlo. Eso es la realidad. El que le diga que en el Congo había enganga está mintiendo. No se trabajaba con cuadros espirituales. Ese concepto de cuadros espirituales son posteriores. En el Congo lo que se tenía un culto a los ancestros, como toda religión primitiva. Y después el palo pues tuvo unas transformaciones al estar conviviendo con gente de la religión yoruba. Pues ahí es que muchas de los conceptos originales de esta práctica se disolvieron al ver una interacción con la regla 8, la santería. Pero ya eso es una historia que yo lo he hablado muchas veces aquí. Así que ese es el sincretismo. El sincretismo es una realidad que existió en la época colonial para que los negros esclavos que venían de las distintas partes de África pudieran practicar su religión sin ser sancionados por las autoridades españolas ni ser sancionados por la santísima llamada Inquisición Católica. Entonces, este último mensaje es para los sacerdotes católicos que ven mi canal. Dejen de hablar despectivamente de la santería y del palo. Si existe la santería, existe el palo, en la Iglesia Católica Apostólica Romana le violó los derechos a esos negros africanos de practicar su religión. Le impusieron la religión. Ahora ustedes acusan a ellos de invasores. Los invasores fueron ustedes, que le impusieron sus creencias a esas personas esclavas que venían del África. Esa es la verdad. Hablan despectivamente de la santería, lo ven como algo. Se olvidaron que hay un contexto histórico detrás de eso. Si usted no sabe lo que es la santería, no ha estudiado la santería, se lo digo a los sacerdotes católicos. Usted no ha estudiado el palo, usted no ha estudiado ni tan siquiera el libro de Lidia Cabrera del Monte, ni se ha leído otros libros más que hay que habla sobre esa realidad. No esté diciendo disparate, no esté diciendo cosas que no son correctas. Ustedes le impusieron las creencias religiosas a los negros esclavos que vinieron del África. Eso está escrito. Eso no lo pueden borrar. Ni con 20 predicaciones lo pueden borrar. Ustedes le violaron el derecho a la libre expresión.
específicamente religiosa. Entonces, se curan en salud haciendo un documento en el Vaticano II, respetando la libertad religiosa. Pero si usted tiene un historial nefasto de no respetar la libertad religiosa de los demás, toda la vida han tratado de imponer, metiéndole miedo a la gente, que si no practican los sacramentos, los dogmas de la iglesia, se van para las pailas del infierno. Esa es la realidad. Y te lo hablo yo, que estuve 8 años estudiando en un seminario católico y sé lo que ustedes enseñan allí. A mí no me pueden meter como dicen en el barrio mío, no me pueden meter las cabras. Ustedes le impusieron a la cañona, a los negros esclavos que vinieron del África, el catolicismo, y eso está probado. Y siempre, cuando se toca este tema, siempre le quieren echar culpa a las autoridades coloniales españoles. Pero los que enseñan religión en la institución de la Iglesia Católica, los frailes, los sacerdotes, las monjas, los misioneros que estuvieron en la época de la colonización, siempre tratan de echarle la culpa a quien no la tiene. Las autoridades españolas tenían unos concubernios con la Iglesia Católica Apostólica Romana y hacían lo que dijeran los sacerdotes. Y eso viene desde las cruzadas. Esas uniones entre los reinos de Castilla y Aragón, eso es otra historia. Así que todo es la santería y el palo existieron producto de los atropellos de intolerancia religiosa de la Iglesia Católica. Eso está escrito ahí. Y pueden hacer, tengo amigos míos que hacen unas historias ahí acomodaticias, pero eso no es la realidad, eso no es lo que está escrito y lo que se ha visto de estas prácticas espirituales. Así que hasta aquí termino este video. Espero que haya sido un agrado. Hemos hablado de temas controversiales, pero esta es la que hay. Salam aleikum, aleikum salam.